A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que un ingeniero ambiental diseñe un sistema de tratamiento de agua que ocupa hectáreas y hectáreas y a la vez tenga que medir contaminantes que son literalmente invisibles? La ingeniería ambiental y de saneamiento se mueve constantemente entre extremos, y para navegar ese mundo se necesita un lenguaje que sea común, preciso y sobre todo universal. Es que el desafío es gigante. Por un lado, se analizan fenómenos a escala planetaria, ¿no? Como los patrones del clima que afectan a continentes enteros. Y por el otro, se tiene que medir la concentración de un químico, uno invisible, en una sola gota de agua. La pregunta es, ¿cómo se conecta lo inmenso con lo diminuto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para poder resolver problemas pero tan distintos, hace falta un idioma que funcione igual de bien para calcular la distancia a la Luna que para pesar una partícula de polvo contaminante. Un idioma que no deje lugar a dudas. Y es justo aquí donde tener un lenguaje común se vuelve crítico, indispensable. Porque en este campo, un error de conversión no es una simple equivocación en un examen. No. Puede tener consecuencias enormes, tanto para el bolsillo como para la salud de nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema de escalas? Bueno, afortunadamente, la comunidad científica global ya se puso de acuerdo y creó el sistema perfecto para enfrentar este desafío. Hablemos del Sistema Internacional, o como lo conocemos, el CI. Pero ojo, esto es mucho más que una lista de unidades. Es el idioma compartido de la ciencia y la tecnología. Es lo que garantiza que un metro en Colombia sea exactamente el mismo metro que en China. Y eso facilita todo, desde el comercio internacional hasta la colaboración para resolver los problemas más grandes que tenemos. Pero claro, ¿qué pasa cuando este lenguaje universal se traduce mal? Las consecuencias van mucho más allá de un simple error de cálculo. Y para muestra tenemos una historia bastante famosa que ocurrió literalmente en el espacio. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la sonda Mars Climate Orbiter de la NASA. Resulta que un equipo de ingenieros usó unidades del sistema imperial, libras, pies, mientras que otro usaba el sistema internacional, newtons, metros. Esta simple confusión, esta falta de comunicación en el lenguaje de las mediciones, tuvo un resultado, catastrófico. El costo de ese pequeño error de conversión, $125 millones. Y claro, una sonda espacial completamente desintegrada en la atmósfera de Marte. Esta es la prueba definitiva de que en ingeniería simplemente no hay margen para la ambigüedad. La precisión tiene que ser absoluta. Ok, ya entendimos por qué es importante. Ahora, ¿cómo nos ayuda el SI a manejar estas escalas tan extremas? La primera herramienta es una forma mucho más inteligente y segura de escribir números. A ver, imaginen tener que escribir este número una y otra vez en cada cálculo. Es súper impráctico y, seamos honestos, es una invitación a cometer errores. Ahora, pensemos en los datos de un modelo climático o la distancia que un contaminante viaja en un acuífero. Los números se vuelven todavía más y más grandes. Y aquí es donde entra la notación científica a salvarnos. En esencia, es como una abreviatura matemática. En lugar de lidiar con esa fila larguísima de ceros, condensa toda la información en una expresión mucho más limpia y, sobre todo, más difícil de equivocarse al escribirla. El proceso es súper lógico. Simplemente movemos el punto decimal, contamos los espacios que lo movimos y usamos ese número como el exponente de una potencia de 10. Y así, de repente, un número de 9 dígitos se convierte en una expresión simple, elegante. Esto no solo ahorra espacio, sino que reduce de una forma increíble la posibilidad de cometer un error. Y si la notación científica es como la gramática de este lenguaje, la segunda herramienta, los prefijos, vendrían a ser su vocabulario. Nos permiten hablar de estas escalas de una forma todavía más fluida y natural. Ahora vámonos al otro extremo del espectro. Para un ingeniero de saneamiento que trabaja, por ejemplo, en desinfección o en procesos de filtración a nivel molecular, estas son las escalas que realmente importan. Y escribir este número una y otra vez es igual de complicado que el número gigante de antes. Con notación científica, esto se convierte en 9.7 por 10 a la -11 metros.
¿ok? Ya es mucho mejor, ¿cierto? Pero el SI nos da algo todavía más simple, una forma de darle un nombre propio a estas escalas tan pequeñas. Aquí es donde entran los prefijos. Piensen en ellos como si fueran apodos para las potencias de 10. En lugar de decir por 10 a la menos 6, simplemente decimos micro. En vez de por 10 a la 9, decimos giga. Es más rápido, mucho más intuitivo y, lo más importante, se entiende en todo el mundo. Y el resultado es así de claro. Esa distancia que parecía imposible de manejar se convierte, gracias al prefijo pico, en simplemente 97 picómetros. Es una comunicación clara, concisa y, sobre todo, profesional. Pero bueno, todo esto no es solo teoría de pizarrón. Vamos a ver cómo este lenguaje se usa todos los días para resolver problemas muy reales en la ingeniería ambiental y de saneamiento. Pensemos en la calidad del aire, por ejemplo. Los límites seguros de contaminantes se miden en microgramos por metro cúbico. Sin ese prefijo micro, los informes que se usan para tomar decisiones de salud pública estarían llenos de ceros. Serían casi imposibles de interpretar rápidamente. Y aquí vemos otro ejemplo con el prefijo mili. Para un ingeniero que está instalando sensores remotos en un río o en un bosque, saber la capacidad de la batería en miliamperios hora es fundamental. Es clave para la planificación logística y para asegurarse de que esos datos tan valiosos se recolecten sin interrupciones. Un dato interesante es que el SI también acepta el uso de algunas unidades que no son estrictamente del sistema, pero que son súper comunes y prácticas. La hectárea, por ejemplo, que equivale a 10.000 metros cuadrados, es la unidad estándar para medir grandes extensiones de tierra en evaluaciones de impacto ambiental o en proyectos de reforestación. Al final, el punto es este. Dominar el sistema internacional no se trata solo de memorizar unidades. Se trata de adquirir una caja de herramientas completa para pensar, para calcular y para comunicar con una precisión universal. Es lo que permite gestionar esas escalas extremas y, como ya vimos, evitar errores que cuestan millones. Desde diseñar nanotecnología para purificar el agua hasta modelar el clima de todo el planeta, este lenguaje es la base de todo. Así que la pregunta que queda en el aire es, con un dominio tan poderoso de la escala, ¿cuál será el próximo gran desafío ambiental en ser resuelto?